Hola. Muy buenas tardes, muchas gracias por venir. No sé si me escucha bien, ¿sí? Sí. Un poco así, con el micro, los nervios. Pues nada, no, es mucho. Esta mujer, Mercè Martí, es la que me ha ayudado, me ha acompañado en el proceso de escritura, de darle forma a este relato, a esta experiencia de vida, una experiencia real, sincera y desde el corazón, tal y como se ve en la portada. Muchos de vosotros ya lo tenéis, o si no, como poco lo habéis visto. Y es así, ¿no? Es el corazón abierto, es el expresar esa oscuridad más profunda por la que yo pasé en un momento de mi vida. Pues eso está escrito, plasmado tal cual lo viví, lo sentí, y todas las emociones de rabia, de ira, de frustración y después de alegría, claro, están todas, ¿no? Pero en principio hay mucho de esa rabia, esa ira, ese malestar, ¿no? Y no sé. Yo voy a llevar la contraria. Sí que hay la rabia, sí que hay la ira, pero bueno, os comento, yo trabajo normalmente con personas que escriben, que por alguna razón, bueno, pues quizás necesitan un poco el contrapunto de alguien que te acompaña y que al tiempo que tú escribes te lee, y ahí es por donde yo me muevo. El texto original, el manuscrito, literalmente manuscrito de Roberto, tenía mucho de esa rabia tal cual, ¿eh? Y la propuesta, cuando aparece este libro, y digo aparece porque en realidad Roberto ha escrito 2 libros, el que escribió mientras y el que ha escrito después. Yo he tenido la inmensa suerte de poder acompañar en la creación del segundo libro. Un libro en el que Roberto, desde la perspectiva que da el después, cuando ya has vuelto a casa, uno puede entonces mirar el pasado, recordar la rabia, recordar la ira, explicarla, pero tengo que decir que ya no la sentía. Y esa parte también aparece en el libro, si no sería un libro de alguien cabreado. Sí, no es así. Y no es un libro de alguien cabreado, es de alguien que estuvo cabreado. Y esta perspectiva fue muy interesante poderla trabajar. Al tiempo que, para mí, resultó muy interesante viajar a Brasil, donde no he estado nunca, pero con Roberto he estado, y además en Brasil, que no es Copacabana, es otro Brasil. Llegamos incluso a mirar en el mapa, ¿recuerdas? Buscábamos en el mapa para situar exactamente en ese lugar en el que él había estado. Y ese viaje también permitió una parte de mi trabajo que compartimos, en el que yo descubría mi mirada europea confortable, IKEA, sería un poco... Entonces yo recreaba algunos escenarios a la manera de IKEA, y Roberto me miraba con cara de perplejidad, como diciendo, ¿qué dices? Y entonces ahí aparecía el verdadero Brasil que él conoció, la niña en concreto, ¿eh? Tengo que agradecer mucho a Roberto la confianza que depositaste en mí. Nos conocimos en la calle, con lo cual, bueno, Marta Benedí, que es la autora, por cierto, de la portada, ella fue la que me dio en nuestro encuentro, pero realmente éramos 2 desconocidos, y siendo 2 desconocidos te dejaste preguntar mucho, y se dejó preguntar y además contestó, que esto último es lo más meritorio. El texto al final es la voz de Roberto. Esto también era fundamental. Cuando a veces trabajas con un autor puedes correr el riesgo de contaminarle con tu forma de escribir o incluso de pensar, pero no ocurrió, no ocurrió, es algo que es muy satisfactorio también. Es Roberto en estado puro, diría yo. Es honesto, sincero, cuenta lo que pasó y no otra cosa.
y aporta perspectiva. Y esta parte para mí es la más interesante, porque si no nos hubiésemos quedado en la rabia, en la ira, la furia, la frustración, que pueden producir situaciones como esta. Y con vuestro permiso os leo un trocito. ¿Tenéis el libro, la mayoría? ¿Lo habéis leído? ¿Sí? ¿No? Vale. Si lo habéis leído, reconoceréis probablemente el trozo, y los que no os encantará, y por lo tanto en breve tendréis el libro. Y dice así el párrafo. Ya tengo casi de todo lo que te dejan tener en pandilla. Solo me faltan calzoncillos. Sigo con los que llevaba puestos cuando llegué y que he ido lavando una y otra vez siempre que he podido. En una de las visitas del abogado, le pido que pida a la prisión que me dejen tener la ropa que está en alguna parte en mi maleta, incluidos unos cuantos calzoncillos. Quería escoger este trozo porque que hay más sencilla quizá que nuestra ropa interior, ¿no? Y de repente era un objeto de lujo casi. Sí, pero hay un aspecto que en esa situación, o sea, te despojan de toda tu ropa, de todas tus pertenencias, pero eso no es lo más importante, porque te despojan de toda tu identidad. Yo me sentí, no sabía quién era, dónde estaba, ni nada. O sea, lo más fuerte es bueno, también. De hecho, esto yo creo que se entiende cuando lees este libro, por mucho que hayas visto películas de prisiones y este tipo de experiencias. Claro, yo tenía delante, no tenía a Robert De Niro, tenía a Roberto Balaguer, por lo tanto tenía la verdad delante, y justo es un viaje a la privación de identidad. Y lo más interesante es que después de una experiencia así, que uno se puede quedar para allá, literalmente, te puedes quedar para allá, a veces, iba a decir la suerte, aunque no creo que sea la suerte, te permite reconstruirte, reencontrarte, y yo creo que este es el viaje que tú propones. Totalmente. Por eso es ese principio de transformación, ¿no? Porque gracias a lo sucedido, hoy pues, puedo ser quien soy y quien seré mañana, lógicamente, ¿no? Y es ese cambio, ¿no? Ese cambio que a todos nos llega en la vida y se ve reflejado de una forma muy bestia, en mi caso, ¿no? Como en otros muchos casos, ¿no? Pero aquí está plasmado, está escrito y está abierto a todo el mundo a que cada uno se pueda identificar en un momento de su vida, aunque no sea tan bestia la situación, pero seguro que todos hemos pasado por esas situaciones a un bajo nivel o a un nivel distinto, ¿no? Eras un poco sordo, ¿no? Tú antes de esta experiencia. Y lo sigo siendo. Ah. Lo sigo siendo. Sí. Esa sordera. Tengo una sordera a los gritos. Hay una distorsión, depende de qué sonidos escucho, que no los escucho, básicamente. No me interesa ni me entran. No son los físicos, ¿eh? A veces la vida te está contando. Bueno. ¿Sabes? Sí. Porque aquí el joven. No se trata de... Bueno, el spoiler está hecho, está aquí, con lo cual ya hemos llegado al final, y es un final feliz. Pero el comienzo de esta historia, cuando empezamos a trabajar juntos, hay 3 viajes. Sí. Claro, después del primero yo es que no hago el segundo, yo estaba como aterrorizada. Y eso que a mí me lo contaban para entendernos, Entonces va Roberto de entonces, y hace un segundo viaje. Y yo, ¿cómo hiciste un segundo viaje? Y un tercero, claro. O sea que puestos a hacer los estados. A eso me refería, esa especie de sordera vital te la atribuyo a ti, pero yo creo que es útil para todos, cada cual es sordo. Era sordo y ciego, porque tenía señales por todas partes y me decían, para, no lo hagan, y yo continué hacia adelante hasta que sucedió pues, lo que tenía que suceder. Estuve 7 meses en prisión en Brasil. Y de no aceptarlo, de rechazarlo, de querer salir, aunque siempre quería salir, ¿no? Y después también llegó un momento de aceptación, porque me costó la vida casi, me costó mucho de aceptar que tenía que estar ahí y ya está, y era lo que tenía que suceder, y sucedió así. Y después llega ese perdón, de perdonar a gente y sobre todo a mí. No era capaz de perdonarme a mí mismo por haber dejado a mi hijo con tan solo 5 años, sin verlo pues casi 3 años. O sea, mi
mucha otra gente que me ayudó, pues gracias a ellos hoy estoy aquí. Y como decía, esa aceptación, ese perdón y ese agradecimiento, el poder agradecer esa situación que yo estaba viviendo, que para nada era bonita, para nada me gustaba, pero que hoy en día sigo agradeciendo, por supuesto, cada día por haber pasado por ese momento. Que hoy, si quiero para atrás, elegiría otra cosa, por supuesto, pero sabiendo lo que sabía en aquel momento, volvería a repetir una y otra vez, porque en aquel momento era mi camino, que tenía que llegar a ese batacazo bestial, a ese error tan grande, para poder vivir otra vida después. La motivación del texto originalmente, del manuscrito, que el original, que además estaba a pedazos, aparecía un trozo en un móvil, otro era un correo que había podido llegar, una carta, y hubo un momento que parecía casi un trabajo arqueológico y de puzzle, de ir encajando las piezas. La parte también más emotiva, que agradezco también a Roberto que me permitiese compartirla, además ya está en el momento casi final compartiéndola, era esa parte de poder contarle a una persona que es tu hijo y que es un niño en ese momento, que es este episodio de tu vida, de la que Roberto habla muy abiertamente, pero probablemente cuesta explicar que uno ha estado preso en Brasil o donde sea, y había que contarlo al hijo, y eso se vivió durante el proceso del libro. Es decir, el libro nace para poder contarle a un muchacho fantástico, que luego lo he conocido, poder explicar: tu padre pasó por esto, y el mismo libro propició que pudiese explicárselo. Que llegase ese momento en que tal era casi, Roberto, espabila, o se lo cuentas ya, o se va a encontrar con un libro, casi mejor que se lo avances. Fue muy, muy especial. Mi hijo actualmente tiene 16 años, recién cumplido hace nada, 2 semanitas. Se lo expliqué un poquito antes de verano pasado, en 2021, que no tenía todavía los 15, y me dejó sorprendido su reacción. O sea, no es que sí que se sorprendió, pero no, el más sorprendido fui yo a la reacción que tuvo él. Es alucinante, o sea, no tengo palabras, ¿no?, para describir su comportamiento, su reacción, ¿no?, que era defenderme. O sea, se podía haber cabreado, yo lo hubiese entendido, ¿no? Y no, totalmente lo contrario. O sea, me apoyó, o sea, casi necesitaba yo, recuerdo ese momento, que estaba con 2 amigos cercanos, que llevaba muy bien con él, y le dije: necesitaré apoyo, más que nada porque os conoce muy bien, por si tal, para que le podáis apoyar. Y luego dije: no, el que necesita apoyo soy yo. O sea, mi bestia. Sí, sucedió así, le conté, y sucedió tal cual, ¿no? Y eso comienza la escritura, para eso, para yo poder desahogarme y sobre todo para poderle explicar el día de mañana, que ya fue ayer, que había ocurrido con su padre esos años que había estado fuera, ¿no?, fuera de casa, que a él se le había contado que yo estaba trabajando, bueno, era muy pequeño y era lo más adecuado en aquel momento, y tenía que ser yo quien se lo dijera y no se enterase por ninguna voz. Y además que estábamos ya en el último proceso de terminar el libro, y decía: ya llega el momento, se lo tengo que explicar yo. Y bueno, y se lo ha leído, pero que se lo ha leído de un golpe. Y me sorprende también porque no es un chico de leer mucho, la verdad, como yo en su edad, y le cuesta leer porque no le motiva. Pero me dijo: no, papá, es que me encanta, me motiva porque es tu historia y además es que me engancha. Necesito saber el final, aunque ya lo sé. Y es muy bonito, ¿no? Eso, que no es más que venga de tu hijo. Quería leer. Dice: el día de Navidad apenas se habla en Pandiña. Fue un día de reflexión, hubo silencio. En Pandiña pasó la Navidad y entonces llegó fin de año. Siguió claro como siempre, un día más. Pero por la noche, en la D2, uno de los compañeros, con toda una vida entrando y saliendo de prisión, aunque esta vez sí será la última, lanza una pregunta. ¿Qué es lo mejor que os ha pasado este año? Por primera vez digo en voz alta lo que ya he empezado a comprender: estar aquí dentro. El resto de compañeros eligen recordar cosas materiales, la casa que había comprado, un coche, hasta que cierra el círculo el mismo compañero que ha hecho la pregunta y responde lo mismo que yo: estar aquí dentro. Y ahí es
cuando comencé a aceptar y agradecer, que todavía no lo había hecho, pero sí que lo decía, porque tardó unos cuantos meses más en sentirlo, ¿no? Una cosa es decirlo, que muchas veces decimos cosas del corazón, que sí, pero no están integradas. Y cuando se integran es gracias, ¿no? Esa gracia que salen con un suspiro, esa es la verdadera, ¿no? Muchas veces decimos gracias y es una palabra que sí, pero no. Leo otra escena, porque no todo es exactamente felicidad, hay un camino de aprendizaje, un universo de paz, no es exactamente así. Una vez más empezó la pelea del chico, que abalanzándose contra el hombre de las cicatrices repetía una y otra vez que iba a matarlo. Todos estábamos seguros de que iba a hacerlo, sobre todo cuando lo lanzó contra la puerta de la celda. Lo golpea, le da patadas y el hombre se hace una brecha en la cabeza. Yo intento que no siga pegándole y entonces el chico me mira y me dice que a mí también me va a matar. No sé de dónde saco las fuerzas, pero lo cojo por el cuello, sin que me importe estar en aislamiento durante 30 días. La verdad es que ni lo pensé, simplemente reaccioné. Ahí muestra la supervivencia, o sea, no hay otra, no quedaba otra. Quería destacar un párrafo como este, porque según cómo se explique este libro, bien pudiera parecer algo así como el maravilloso viaje de Roberto hacia sí mismo, algo por el estilo, y no es eso. Es un viaje maravilloso en cierta perspectiva, ha dotado de sentido palabras como agradecimiento o perdón. Creo que sí, que le ha permitido, lo que él mismo dice, empezar otra etapa, siendo el mismo pero siendo distinto. Todo eso está muy bien, pero por el camino aprende que hay gente que se golpea y uno acaba golpeando. A mí se me hace difícil imaginarte golpeando, ¿no? Me cuesta, pero bueno, se tuvo que hacer para sobrevivir. Me gusta por eso, porque es un libro, lo que os decía hace un instante, para mí es un libro sincero, es un libro honesto. Se cuenta la verdad, tanto en el lado más emocional, ese punto del agradecimiento sobre todo que expresas, el punto de conexión con personas que conociste allí, incluso con una religión que no era la tuya, que no se convirtió tampoco en la tuya, pero que propició una atmósfera de pensamiento que es una manera, el pensar al fin y al cabo nos salva muchas veces. A veces nos complica la vida, eso de pensar, a veces más valdría no pensar demasiado, pero otras veces el pensar es justo lo que nos salva de y me incluyo porque en cualquier circunstancia, ¿no? A veces en medio de un entorno muy complicado, en situaciones que no son amargas, la posibilidad